El movimiento de la Ilustración y su impacto en Europa, por Melanie Leluc para la asignatura Europa de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Se denomina Ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa en el siglo XVII y que dominó el pensamiento intelectual hasta principios del siglo XIX, como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos. Su impacto afectó las estructuras sociales y políticas a nivel mundial, sentando las bases de los sistemas contemporáneos. Las ideas de los pensadores ilustrados pusieron en tela de juicio la concepción de la autoridad tradicional que reúne a la nación en torno a la figura del monarca. Su evolución y permeabilidad en la sociedad, especialmente en grupos intelectuales, pensadores y políticos, llegaron a modificar las estructuras de la sociedad y el papel del monarca, así como el propio sistema monárquico. Los hombres iluminados por la razón debían establecer una nueva organización que reemplazaría al antiguo y obsoleto régimen. Este movimiento adquirió especial fuerza en Francia, donde los pensadores de la época profundizaron y promovieron los ideales de libertad e igualdad que impulsaron la revolución y la transición a la democracia. Se caracteriza por su profundo racionalismo, naturalismo, espíritu antirreligioso, así como la importancia que confieren al conocimiento humano. Es la máxima expresión de las ideas concebidas por el hombre renacentista. La ilustración se centra en la razón y el conocimiento, pero sobre todo en la difusión de estos en la sociedad, pues el objetivo era sacar de las tinieblas de la ignorancia a la humanidad. Es por esto que el periodo de dominio de las ideas ilustradas se conoce también como el siglo de las luces. El movimiento fue apoyado por las clases dominantes de la época, la burguesía y la aristocracia, lo cual permitió que las áreas de desarrollo científico, intelectual y artístico contaran con un apoyo económico y los medios para seguir desarrollándose. Los pilares sobre los cuales se construye el pensamiento ilustrado son el empirismo, que se refiere al conocimiento que no es nato, sino que se adquiere y se construye a través de la experiencia. El criticismo y el escepticismo parte de cuestionar todo conocimiento anterior para construir conocimiento nuevo. Además, se someten a crítica racional los diferentes aspectos de la vida tradicional de las sociedades. Búsqueda del conocimiento, pues el hombre ilustrado siente un deseo de conocer el mundo que habita y entenderlo, y darle explicación desde la razón. La búsqueda del conocimiento no es individual, sino que se pretende difundirlo para iluminar a la sociedad. Esto se logra finalmente a través de la publicación de la enciclopedia. Los pensadores ilustrados tienen la visión tópica de que aplicando la razón a todos los aspectos de la vida se alcanzará una mejora constante de la sociedad y un progreso económico y cultural ilimitado. Para el hombre ilustrado, alcanzar la felicidad es el máximo objetivo. Esto se logra a través de la libertad y la igualdad, cuyos vehículos son la razón y el conocimiento. Se propone la modernización de la sociedad mediante la reforma de los sistemas de gobierno. Las causas de la Ilustración fueron muy diversas, entre otras la reacción hacia las sociedades en las que la religión estaba por encima de todo. Se puede decir que la Ilustración es heredera del Renacimiento, cuando comienza una recuperación de la razón sobre la fe. Tras los siglos de oscurantismo de la Edad Media, en la que la religión y Dios estaban por encima del ser humano, el Renacimiento trae nuevos aires a la sociedad europea. Comienzan a buscar respuestas para entender el mundo que nos rodea. La razón comienza a cobrar importancia. Los gastos provocados por las guerras de religión, más el propio de las instituciones religiosas, causaban enorme malestar entre los primeros ilustrados. En una época en la que las grandes capas de la población pasaban hambre o vivían en condiciones infrahumanas, se veía el dispendio de cardenales, obispos y demás religiosos como algo poco ético. Las guerras de religión que se desarrollaron en Francia y en parte de Europa durante el siglo XVI y XVII también hacen que ciertas capas sociales empiecen a cansarse de la superioridad de todo lo religioso. En esta época comienzan a surgir intelectuales y una nueva clase social, la burguesía. La estructura de capas sociales que había mantenido rígidamente durante siglos empieza a cambiar poco a poco. La aparición de la burguesía con medios económicos cambia los equilibrios de poder. Donde antes solo había clase alta, clero y clase baja, ahora se encuentra un nuevo actor que, además, comienza a plantearse la necesidad de cambios. De esta forma aparecen intelectuales que claman por darle una mayor importancia al ser humano y que no aceptan la preponderancia de la religión y de la Iglesia. Esto desemboca en un gran movimiento político y filosófico. Con el surgimiento de estos nuevos grupos, después de mucho tiempo en el que la ciencia estaba amenazada por la religión, comienzan a desarrollarse las ideas científicas. De esta forma, el ser humano se da cuenta de que puede empezar a explicar el universo sin recurrir a la fe, lo que le otorga una gran capacidad de pensamiento. Ya no se necesita la Iglesia para saber lo que ocurre, sino que aparecen explicaciones racionales a los sucesos que se presentan. La Ilustración fue obra de vigorosos y numerosos pensadores, de intelectuales de renombre, de hombres de ciencia, principalmente europeos, que difundieron las nuevas ideas y el conocimiento que revolucionaron el siglo XVIII.
Las nuevas ideas surgen de los pensadores o filósofos que difundieron sus nuevas concepciones políticas, sociales y económicas y orientaban el pensamiento europeo de la época a través de la opinión y la crítica al sistema. La corriente de opinión de estos pensadores progresistas se veía enriquecida por las contribuciones de los científicos o economistas, quienes eran innovadores surgidos en el seno de la burguesía y que difundieron sus ideales de las clases dominantes y grupos de intelectuales de la época, e incluso en algunos sectores del clero. Los filósofos, denominados también pensadores políticos, fueron aquellos escritores e intelectuales que estudiaron la situación política y social de los países europeos y luego criticaron los errores del sistema absolutista o el antiguo régimen, hasta entonces imperante. Defendieron por medio de sus escritos la abolición de la desigualdad social, de los privilegios y de la censura. Eran partidarios del establecimiento de un gobierno elegido por el pueblo y sentaron las bases del gobierno democrático. Difundieron en sus ideas mediante sus propios libros o por medio de la enciclopedia. Con sus obras prepararon el clima y la conciencia social para el estallido de la Revolución Francesa. Son los precursores ideológicos del movimiento histórico, político y social que es la Ilustración. René Descartes fue un filósofo, escritor, matemático y pensador francés reconocido como el padre de la filosofía moderna y de la geometría analítica. Su pensamiento se basa en rechazar las verdades recibidas, combatiendo activamente los prejuicios a través del estudio del conocimiento humano. Sus aportes son parte de los cimientos de la revolución científica del siglo XVII, pues permite a los individuos entender la realidad de la naturaleza como una entidad emanada de un orden racional. De esta manera, Descartes forma parte de los pensadores ilustrados debido a que coloca la naturaleza como una razón superior que debe y solo puede ser entendida por la razón humana. John Locke Somerset fue un filósofo británico reconocido por la afinidad al empirismo y su idea de que la experiencia es el mecanismo de adquisición de conocimientos y construcción de la conciencia humana, rechazando así la teoría de las ideas innatas. Es uno de los pensadores más importantes de la Ilustración. Sus ideales económicos y sociales, con base en los cuales redefine los conceptos de Estado y la división de poderes, lo llevaron a proponer los gobiernos civiles. Estas ideas forman parte del pensamiento y los movimientos independentistas de diferentes países, en particular del continente americano. Locke considera que la función del gobierno es mantener el orden y proteger la propiedad y libertad de los ciudadanos. Sin embargo, el gobierno es solo un instrumento del pueblo para servirle al pueblo. Según Locke, los individuos traspasan al gobierno parte de sus derechos naturales mediante la elección de sus representantes para que logre su función. Locke es conocido como el padre del liberalismo económico. Nacido con el nombre de François-Marie Aurèle, Voltaire es un literato, historiador y filósofo francés que criticó los diferentes aspectos del tradicionalismo europeo, como la religión, moral, las costumbres y la política. A pesar de declarar su creencia en Dios, es uno de los principales pensadores que influyeron en la descristianización del mundo contemporáneo, pues su crítica a las prácticas y abusos religiosos, así como la denuncia del poder del clero y la censura al supernaturalismo, sentaron las bases del racionalismo y el antirreligionismo de la época. Voltaire considera que la conciencia y la razón humana son la clave para el respeto de la sociedad. Su convicción es que la evolución de la ciencia llevará a una evolución de la civilización. Para este filósofo ilustrado, el conocimiento y el saber son las herramientas para la liberación del hombre, y la moral es el convenio social que permite la convivencia. Charles-Louis Secunda, de señor de la Brede y barón de Montesquieu, fue un filósofo y jurista francés cuya obra se desarrolla durante la Ilustración. Su experiencia en Inglaterra le dotó de ideas de constitucionalistas. Su tesis principal es la necesidad de creer en un Estado en el que existe una división del poder. En el espíritu de las leyes establece la separación del poder en legislativo, ejecutivo y judicial. Esta es una de las principales influencias de la Revolución Francesa y el fundamento de muchas constituciones en Europa y en el mundo. En su obra Mis pensamientos se refiere a la abolición de la esclavitud como parte del ideal de libertad e igualdad. Además, Montesquieu identifica tres tipos de gobierno en los cuales advierte virtudes y defectos y los explica. La monarquía, en la que se gobierna por honor, la república, en la que el gobernante se debe a sus virtudes, y los despóticos, en los que el poder surge del miedo. De origen escocés, Hume es un filósofo, economista e historiador que aportó a la Ilustración el postulado de que todo conocimiento deriva de la experiencia sensible. Hume estuvo fuertemente influido por los empiristas John Locke y George Berkeley, así como varios escritores franceses como Descartes, Malebranche, Pierre Bayle y algunas otras figuras como Isaac Newton, Samuel Clerk, Francis Hutcheson y Joseph Butler. Sus obras principales son El Tratado de la Naturaleza Humana, de 1739, e Investigación sobre el Entendimiento Humano, de 1748. Suizo de nacimiento, Jean-Jacques Rousseau influye en el movimiento racionalista a través de sus dos obras más importantes, El Contrato Social, que establece que todos los ciudadanos de una nación son iguales y con iguales derechos, y con ello defiende la soberanía del pueblo y el sufragio universal, es decir, la democracia.
Desarrolla también la idea de la representación del pueblo en el gobierno, diciendo que el gobierno debe ser ejercido por el pueblo y para el pueblo por un delegado. Así sienta las bases para la supresión de la jerarquía política y social, promoviendo la abolición de los regímenes monárquicos. Es el crítico más duro del absolutismo. Asimismo, a través de su obra Emilio, defiende la bondad natural del hombre y cómo la sociedad a través de la religión y política lo pervierten y corrompen, y establece que los individuos deben ser libres por naturaleza. Su trabajo e ideales se centran en el conocimiento, la educación, la libertad, la moral y el respeto por los individuos, así como la búsqueda para difundir estos principios en una población. Partidario de una reforma radical, la filosofía de Rousseau considera que el hombre es bueno por naturaleza y que su corrupción viene de la prevención de la sociedad. Era necesario, por ello, crear un sistema en que protegiera a todos los individuos, pero que simultáneamente permitiera que cada uno se sintiera tan libre como lo es por naturaleza. Esto era posible mediante un contrato social. Rousseau fue uno de los escritores con mayor influencia en la Revolución Francesa. Mary Wollstonecraft Shelley es una intelectual y escritora del siglo XVIII, activista de los derechos de la mujer, autora del famoso libro Frankenstein. Si bien tradicionalmente no es considerada una de las máximas representantes del movimiento, en sus obras argumenta que las mujeres no son inferiores al hombre por naturaleza, sino que se consideran inferiores debido a que no reciben la misma educación y a las condiciones sociales. Wollstonecraft propone la creación de un orden social basado en la razón y la igualdad de los individuos sin importar su género. El pensamiento de la autora se encuentra alineado con los principios de los pensadores ilustrados. Sus postulados son la base del feminismo. Se conoce como economistas de la Ilustración a aquellos hombres de ciencia que estudiaron el sistema económico, hasta entonces predominante en Europa, y que censuraron los defectos de su organización. Estos científicos defendían la libertad de industria, de comercio y de trabajo, y abogaban por una justa distribución de los impuestos entre todas las clases de la sociedad. Su principal objetivo era el aumento de la riqueza nacional mediante la intensificación de todas las actividades económicas, así como la supresión de las trabas e innecesarios controles estatales. François Cunet, aunque fue médico de formación, su pasión era la economía. Cunet sostuvo que la tierra era la única fuente de riqueza y que en razón de ello había que fomentar y proteger la agricultura. Defendía la libertad de trabajo, de industria y de comercio. Fundó la escuela fisiocrática, que sostenía que la naturaleza y la agricultura eran la fuente de toda riqueza. La vida de la corte permitió a Quinet frecuentar a autores como D'Alembert, Diderot, Buffon, Condillac y otros intelectuales de prestigio, lo que le permitió hacer aportaciones a la enciclopedia. En 1758 publicó su obra económica más importante, Tableau économique, en la que le proporciona la primera representación de las interdependencias estructurales de un sistema económico. Su objetivo era describir cómo circulan las rentas de un sector a otro y explica el funcionamiento económico de las sociedades. Jacques-Claude Marie-Vincent de Gournay es un economista francés cercano a la fisiocracia. Como discípulo de Quesnay, se mostró partidario de las ideas de su maestro, pero sostuvo que, además de la tierra, la industria es también fuente de riqueza. Promovía un régimen de libertad para la industria y el comercio, en el que atacó los monopolios, basado en el principio del liberalismo económico, laissez-faire, laissez-passer. Adam Smith fue un economista y filósofo escocés, considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía económica. Es considerado el padre de la economía política y reconocido principalmente por su obra La riqueza de las naciones. En esta, que es un estudio acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza con carácter científico, afirma que el trabajo es la única fuente de riqueza. Gracias a este estudio que fue el primer estudio completo y sistemático sobre el tema, a Smith se le conoce como el padre de la economía moderna. También fue rector honorífico de la Universidad de Glasgow. Como los demás pensadores de la época, Smith reclamaba libertad para las actividades económicas, pero se diferenció de aquellos en que concedió igual importancia tanto a la agricultura y a la ganadería como al comercio y a la industria. En la teoría de los sentimientos morales, Smith expone el proceso de simpatía, a través del cual un sujeto es capaz de ponerse en el lugar del otro, aun cuando no exista beneficio para él. Busca criticar la concepción utilitarista. También explica el origen y funcionamiento de los sentimientos morales, como el resentimiento, la venganza, la virtud, la admiración, la corrupción y la justicia. El resultado es una concepción dinámica e histórica de los sistemas morales, en oposición a visiones más estáticas como las determinadas por las religiones. Considera que la naturaleza humana estaría diseñada para avanzar, fines o causas finales que no necesariamente son conocidos por los sujetos, pero que se guían por las causas eficientes. Robert-Jacques Turgot, barón de Lone, más conocido como Turgot, fue un político y economista francés cofundador de la Escuela del Pensamiento Económico Fisiocrática.
Ministro de Hacienda de Louis XVI, se destacó como un eminente economista, partidario de las nuevas ideas, propugnó la libertad del comercio y del trabajo, así como la igualdad de pago en impuestos al Estado. Escribió la famosa obra Reflexiones sobre la formación y la distribución de las riquezas. Con los fisiócratas, Turgot cree en el aspecto ilustrado del absolutismo político y como ministro de Hacienda contaba con el rey para desempeñar todas las reformas. Se opuso a cualquier intervención del Parlamento en el tema legislativo al considerar que no tenía competencia alguna en el terreno de la justicia. En el sistema que Turgot propone, solo los propietarios deben formar el electorado, sin que se hagan distinción entre los tres órdenes. Como ministro de Hacienda del rey Louis XVI, propuso los 6 decretos de Turgot, en los que anuncia su objetivo de abolir los privilegios y de someter a 3 órdenes a imposición. Sin embargo, aunque consigue el registro de los decretos, sus ataques contra los privilegios le ocasionan el odio y la nobleza del odio de la nobleza y del Parlamento de París. En el siglo XVIII se publicó la Enciclopedia, una obra publicada en 28 tomos, compilando los conocimientos humanos hasta entonces logrados en ciencias, artes, letras, política, religión y moral. Este diccionario razonado universal fue escrito por un grupo de filósofos, economistas y hombres de ciencia, así como por otros escritores de gran talento. De este trabajo destacan el filósofo francés Denis Diderot y el matemático Jean d'Alembert, que dirigieron la obra. Sin embargo, para ella colaboraron algunos de los pensadores que ya analizamos, como Rousseau, Voltaire, Montesquieu y otros más. Entre 1751 y 1772, la enciclopedia reunió unos 70.000 artículos en 28 volúmenes preparados por 160 colaboradores. En este periodo sus autores debieron afrontar suspensiones, persecuciones y censuras. Entre 1776 y 1780 apareció un suplemento de 7 volúmenes de la obra. Entre las nuevas ideas que difundió la enciclopedia tenemos la soberanía popular, la libertad individual, la libertad política, la libertad de pensamiento, el progreso económico, la idea de libertad de la industria y el comercio, y muchas otras. En ella se publican duras críticas a las prácticas religiosas tradicionales y al absolutismo monárquico. La enciclopedia fue el vehículo máximo de los ideales de la Ilustración, por su espíritu crítico y liberal y por cumplir con el objetivo de propagación de las ideas racionalistas de la Ilustración alrededor de Europa y del mundo. Bajo el dominio de la razón, el hombre se plantea nuevas interrogaciones, desprecia el pasado, reniega de las viejas creencias, enfrenta las doctrinas inamovibles de la Iglesia y la monarquía y se vuelve hacia nuevas formas de pensamiento con la intención de iluminar sus conocimientos. El movimiento de la Ilustración impactó profundamente en los diferentes ámbitos de la sociedad. En el orden político, le consiguió la abolición del régimen absolutista y el establecimiento de la soberanía popular, asimismo el reconocimiento de la libertad individual, sentando las bases de la democracia. En el orden social, se logró el establecimiento de la justicia para todas las clases de la sociedad, así como el reconocimiento de la igualdad entre todos los hombres. También el surgimiento de ideas nuevas como la tolerancia, igualdad política y religión natural entre la sociedad y el cambio en los pensamientos de la sociedad y en el enfrentamiento del pueblo contra la monarquía absoluta. Encuadran una transformación ideológica producto de este movimiento. En el orden económico se impulsó la libertad de comercio e industria y asimismo la abolición de ciertos privilegios limitados a sectores específicos. El principal punto de este movimiento es la superioridad de la razón humana frente a las creencias religiosas. Aparte se desarrolló políticamente reclamando a la sociedad más igualitaria. Las revoluciones inglesas y francesas son las hijas de este pensamiento. Entre estos aportes se pueden identificar los aportes a la ciencia, con descubrimientos y nuevos pensamientos en materia de matemáticas, física y astronomía. El surgimiento de grandes filósofos con un gran aporte a la materia y un fuerte impacto en la historia. Los cambios en la temática del arte, poniendo a la naturaleza, al hombre y a sus costumbres como el foco central de las obras. La Ilustración no solo afectó a la ciencia y la filosofía en abstracto, sino que cambió la visión de cómo debía ser el mundo. Los diferentes autores comienzan a teorizar acerca de cambios en la sociedad para acabar con las desigualdades. Las ideas ilustradas fueron evolucionando y transformando las estructuras de todos los ámbitos de la sociedad, político, social, cultural y religioso. Los cambios que el movimiento impulsó desembocaron en la Revolución Francesa y en las revoluciones de otros países que buscaban implementar los principios modernos e ilustrados en sus sistemas para alcanzar el progreso.